Paz a vosotros. Recibid el Espíritu. Recibid esta comisión. Son tres cosas que el Señor Jesús dio a sus discípulos la primera vez que apareció estando ellos reunidos en el aposento alto después de que Jesús resucitara. El Evangelio de Juan capítulo 20 lo dice así desde el párrafo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en aquel lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y los pies y su costado. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. ¿Cuándo comenzó la iglesia? Algunos estudiosos opinan que cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 120, es decir, el día de Pentecostés. Ese mismo día que Pedro predicó después y que 3,000 se agregaron a la iglesia. En ese momento ya se habla de iglesia. Otros opinan que cuando los 120 comenzaron a reunirse esperando la promesa del Padre, o sea, 7 días antes de Pentecostés. Bueno, a mi forma de ver, creo que debiéramos considerar la posibilidad de que la iglesia comienza el primer día de la semana cuando Jesús resucitó. ¿Por qué? Porque estaban reunidos. Jesucristo dijo: si 2 o 3 se pusieren de acuerdo para reunirse en mi nombre, yo estoy ahí. Y bueno, ellos estaban ahí. Tenemos que ver un parteaguas, etapas diferentes. Una cosa es el ministerio de Jesús, lo que Jesús hizo. Y creo que aunque pudiéramos incluir aquí hasta el momento en que ascendió al cielo, creo yo que lo que es para el valor ministerial de Jesús es hasta cuando Jesús resucita. Es decir, la obra de Cristo es su muerte en la cruz, pero la resurrección refrenda su muerte, el valor de su muerte y el poder sobre la vida para darnos vida. De manera que cuando Jesús resucita, ahí es la culminación de las enseñanzas de Jesús. Aquí estoy, como les había dicho, tengo poder para dar mi vida y para volverla a tomar y para dar vida a los que el Padre quiera. Entonces, lo demás que sigue son diversas apariciones. Vamos a decir que pocos momentos de 40 días, en un lapso de 40 días. Prácticamente no estuvo con sus discípulos este periodo de tiempo. Entonces, es por eso que creo yo que un lapso de tiempo termina con la resurrección de Jesús, precisamente el primer día de la semana, como leímos en este pasaje. Bueno, en fin, hay diversos aspectos que cada opinión, cada teoría cubren y que tal vez falte de cubrir algunos detalles, pero opino que la iglesia comienza aquí. Por eso Jesús, precisamente 2 cosas, les da el Espíritu Santo. Ellos esperaban la promesa del Espíritu Santo y vino sobre 120 el día de Pentecostés, pero aquí 11 lo reciben. Y juntamente con eso, la comisión, lo que después llamamos Gran Comisión, ir y predicar el Evangelio, ir por todo el mundo. Aquí Jesús les dice: como mi Padre me envió, así yo os envío. Les está dando una encomienda, les deja el legado. ¿A quiénes se los deja? A su iglesia, o a sus discípulos, que en el momento en que reciben el legado y el Espíritu Santo, creo yo, se convierten en la iglesia. El libro de los Hechos, en el capítulo 1, Lucas escribe: en el primer tratado, oh Teófilo, te dije las primeras cosas que Jesús comenzó a enseñar y a hacer. Y ya les dice la ascensión, les escribe lo que fue la ascensión. ¿Y qué es lo que Lucas va a incluir en el libro de los Hechos? Bueno, las cosas que Jesús siguió haciendo, aunque él no usa estas palabras, pero si dice primero que ha escrito las cosas que Jesús comenzó a hacer, entonces viene lo que Jesús siguió haciendo. ¿Cómo lo siguió haciendo Jesús? A través de su cuerpo, la iglesia.
Cuando la iglesia obra en el nombre de Jesús, como Jesús lo quiere, es Jesús el que lo está haciendo. Por eso en ocasiones dice que Pedro y Juan obraron un milagro. Y después Pedro dice, ¿por qué nos miran como si de nuestro poder hubiéramos hecho esto? En el nombre de Jesús de Nazaret, este hombre está sano. ¿Ok? Y el Nuevo Testamento no tiene empacho en decir que Pedro y Juan hicieron milagros. Igualmente dice que Dios hizo milagros por mano de ellos. Es lo mismo en términos bíblicos. Nosotros con una falsa modestia o con un orgullo o con una humildad mal entendida, en fin, a veces no nos ubicamos y disertamos unos contra otros. ¿Dónde está el poder? El poder está en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es Cristo en un sentido. Claro que Cristo es perfecto y la iglesia es imperfecta. Pero bueno, somos el cuerpo de Cristo y Cristo obra a través de su iglesia, a través de su cuerpo. Como decía un canto antiguamente, somos sus manos, somos sus pies, somos su boca. ¿Cómo conoce el mundo de Jesucristo? A través de la iglesia. Bueno, Jesús les dice paz a vosotros. ¿Por qué les dice paz a vosotros? Este es un saludo muy común, no tiene nada de especial. Shalom Aleichem. Jesús dijo a sus discípulos cuando entren en una casa llevando el mensaje, salúdenla. Es decir, díganles Shalom Aleichem. La paz de Dios sea sobre vosotros. Es un saludo muy común, pero no por común pierde su valor, sobre todo en los discípulos de Jesús y en Jesús, quien da a sus apóstoles este saludo. ¿Cuánto lo necesitaban? Paz a vosotros. Dice la Biblia que les enseñó las manos y su costado, sus pies. Otro de los evangelios dice, como creían que veían un fantasma, les dice, miren mis manos, miren mis pies. Estaban atemorizados. Y en ese espíritu creen que es un fantasma el Señor Jesús que aparece a ellos. ¿Por qué estaban atemorizados? Por temor a los judíos. Ellos pensaban, nos pueden venir a buscar, atrapar, encarcelar, matar. Con justa razón pensaban esto. Todo era cuestión de que alguien lo hubiera pensado, algún sacerdote, algún judío atemorizado o ensañado contra los discípulos de Jesús. Vamos a matar, darles muerte a esos también. No sea que ellos continúen. Bueno, se ve que les faltó visión a los que asesinaron a Jesús. Se ve la provisión, la providencia de Dios. Ok, aquí estaban ellos temerosos, no obstante. ¿Cuánto alivio deben haber sentido con las palabras de Jesús? Paz a vosotros. Se los dijo el Señor 2 veces, fue el saludo de entrada. Pero como hemos dicho otras veces, este saludo, si bien es algo común, no por eso pierde su valor. Es una realidad que cuando Jesús dice paz a vosotros, la paz de Dios viene a ellos. Debe ser un hecho que tú saludes a quien le predicas la palabra, la paz de Dios sea contigo, no un saludo normal, no palabras, no simplemente un buen deseo, es un hecho. Jesús dijo, yo les dejo mi paz, recibidla, y también dice que de gracia recibiste, dale gracia. Si visitas una casa, diles la paz sea con ustedes, y si la casa fuera digna, la paz va a reposar ahí. El cristiano tiene algo para dar, para comenzar, la paz de Dios. Bueno, aquí lo vemos, Jesús le dice paz a vosotros, y nuevamente les dice paz. Como mi Padre me envió, yo los envío. Por eso creo que aquí comienza la iglesia. Jesús les está dando cuál es su trabajo, cuál es su lugar. No es a 11 discípulos asustados, atemorizados, que simplemente están esperando a ver qué pasa. No, es a 11 discípulos que están esperando la manifestación del Señor. Si bien habrá algo después, que en día de Pentecostés se llama la venida del Espíritu Santo sobre, decimos la iglesia, sobre los 120, creo yo. Aquí ya ellos reciben el Espíritu Santo y reciben la encomienda, la comisión, la gran comisión.
¿O no es una gran comisión que el Señor les diga, así como el Padre me envió, yo los envío? Yo ya no estoy aquí, ahora ustedes estarán aquí, no solos, tienen el Espíritu Santo. Jesús, la promesa que les había dado, no os dejaré huérfanos, aquí le está cumpliendo. Jesús ya, desde ese primer día de la semana les dice, yo ya no estoy. ¿Se acuerdan que les dije que me iba al Padre? Bueno, pero aquí les dejo al Espíritu Santo, recíbanlo y sopla sobre ellos. Hay quien opina que lo que les dio el Señor Jesús es como que una pequeña porción, y en Pentecostés reciben mucha porción. Lo cierto es que Pablo dice que Dios no da el Espíritu por medida. No les dice un cuarto del Espíritu Santo, 1 litro, 1 galón. Reciban el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Los discípulos recibieron el Espíritu Santo aquí. Los 11 recibieron el Espíritu Santo y recibieron esta misión. Yo los envío como mi Padre os envió. Qué tremendo privilegio, qué grande responsabilidad. Van al mundo así como Cristo vino al mundo. Cristo no es de este mundo, pero Él vino a este mundo. Nosotros no somos de este mundo, pero Cristo nos envía como embajadores, diciendo, reconciliaos con Dios. Bueno, esa es otra frase que abarca lo que Jesús les dice aquí más adelante en este pasaje que leímos. En Juan 20:23 el Señor dice a sus discípulos, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Bueno, este es un pasaje un poco difícil de entender. Hay quienes lo toman literalmente, pero la Biblia decía, precisamente cuando Jesús le dice a una persona, a un paralítico, tus pecados te son perdonados, pronto no falta quien dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Y Jesús les muestra cómo Él también puede perdonar pecados. No encontramos a ningún de los apóstoles que diga, tus pecados te son perdonados. Pero creo yo que por ahí va, no que una persona pueda perdonar pecados, pero sí creo yo declarar. Vamos a pensar un poquito en este pasaje. A quienes remitierais los pecados, dice la versión que leímos, Reina Valera del 60. La Reina Valera del 15, la otra, la revisada, usan la palabra remitir. La Biblia del Jubileo dice, a quienes soltareis de sus pecados. Y como otras 15 versiones que revisé por ahí, dice, a quienes perdonareis los pecados. Sería difícil ver a alguien que le dijera, un cristiano a otro, te perdono los pecados. O tus pecados te son perdonados, como que fuera a pensar, yo lo estoy ordenando. Pero es diferente si pensamos que un predicador le diga a alguien declarando, Dios te ha perdonado todos tus pecados. Y creo yo que eso sí lo debemos hacer cuando hay el discernimiento de que así fue. Bueno, está un poquito más difícil lo demás. A quienes se los retuvieres les son retenidos, porque ahí quería decir que lo que necesita la persona oír es, tú esperabas que ser perdonado, pero no creas que has sido perdonado, porque no has mostrado arrepentimiento. Podemos recordar a Juan el Bautista. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hipócritas. Vayan y vean lo que quiere decir, vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, los manda, ¿creen que los voy a bautizar? ¿Quién les ha dicho que de esa manera van a huir de la ira venidera? Arrepiéntanse verdaderamente, que se vea que se han arrepentido. Creo yo que es responsabilidad del predicador del Evangelio decir, por un lado, el Señor te perdona si te arrepientes, y si no te arrepientes, estás condenado. Podemos pensar en Pedro cuando habla con Simón, que dice la Escritura que había creído al Evangelio. Simón el mago por ahí seguía a Pedro en sus predicaciones, pero cuando quiere con dinero obtener poder para ministrar el Espíritu Santo, Pedro le dice, tu dinero perezca contigo, porque has creído que el Espíritu Santo se pueda dar por dinero. Y le dice, en hiel de amargura y en pecado estás hundido. Creo que es una declaración de retener pecados.
como advertencia para mover a la persona a un arrepentimiento verdadero. Arrepentidos y convertidos, dice Pedro, y el apóstol Pablo predica de esa manera también, para que vengan tiempos de refrigerio. Es interesante que cuando dice el Señor Jesús, a quienes remitiere los pecados les son remitidos. Les son remitidos en el texto griego está en un perfecto indicativo pasivo. O sea, a quienes le remitiere los pecados, ya le han sido perdonados sus pecados. No es de que aquí el apóstol va a perdonar pecados y la persona en ese momento va a recibir el perdón. No, cuando el apóstol declara perdón de pecados, ya antes le habían sido perdonados sus pecados. En el cielo ya le habían sido perdonados los pecados. Y es que la iglesia es mandada a hacer algo que es voluntad de Dios. Cuando hacemos algo de valor permanente es cuando hacemos las cosas como Dios nos lo encomendó. ¿Recuerdas el pasaje que dice, lo que atéis en la tierra, también está en perfecto indicativo pasivo lo que sigue? Ya ha sido atado en el cielo. Lo que desatéis en la tierra ya ha sido desatado en el cielo. Cuando tú predicas algo no es nuevo, es algo que Dios ya dijo. Bueno, cuando tú predicas algo que tenga valor. Si se nos ocurre algo nuevo, si sacamos de la manga algo, si resultamos espontáneos para una novedad, una tendencia, una moda, pues ahí estamos solitos nosotros. Pero cuando hacemos las cosas según Dios, guiados por el Espíritu de Dios, lo que atemos en la tierra ya había sido atado en el cielo. En este caso aquí, remitimos los pecados, es porque ya habían sido remitidos en el cielo. Ahora, ¿por qué dice Jesús? Es Jesús el que lo dice a sus discípulos, a quienes remitiere los pecados. Porque lo está hablando al cuerpo de Cristo. Es decir, cuando la boca, parte del cuerpo de Cristo, dice algo, es porque la cabeza ya lo había mandado. Cuando declaras algo, ya había sido declarado en el cielo. Cristo, como cabeza, ya lo había declarado. Si Cristo ya lo hizo, lo que debemos de hacer es nosotros hacer lo que Cristo nos indica. Es por eso que dice, a quien le remitiere los pecados ya le han sido remitidos. Te invito a que consultes por ahí otras traducciones o el texto griego si puedes consultarlo. Perfecto indicativo pasivo. Qué preciosos textos de la Biblia. Eso nos ubica a la iglesia como repetidores de un mensaje que ha sido proclamado por Cristo Jesús desde los cielos. Por eso Lucas a Teófilo le dice las cosas que Jesús comenzó a enseñar y a decir. Ahora en los Hechos va a hablar de las cosas que Jesús siguió haciendo a través de su iglesia por medio de su Espíritu Santo. Bueno, si tú en lo personal no sabes lo que es perdón de pecados, es para ti este mensaje. Si tú te arrepientes verdaderamente, como dice el apóstol Juan, que fue el último apóstol que vivió. Él dijo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si hubierais cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados. Yo te debo instar a que no peques, a que te alejes del pecado si estás en pecado, a que le pidas perdón de pecados al Señor, y a que si depositas tu vida en Cristo, creas que puedes de ahí en adelante vencer al pecado. No tienes por qué pecar. Bueno, no obstante, si esa es tu vida, tu deseo, tu intención, pero llegas a pecar, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo. Tú lo que tienes que hacer es, Señor, perdóname, y seguir adelante. Como alguien cantaba, camina siempre adelante. El Señor así nos quiere. Por eso dijo en una ocasión, baste a cada día su propio afán. Si estamos en el pasado atormentados, bueno, pues es lo que algunos definen como nostalgia. Ayer lo que pude haber hecho, lo que hice. O si estás pensando en el futuro, un día, ojalá que un día pueda. Aquí y ahora
el Señor está contigo, para que aquí y ahora vivas conforme a su voluntad, creyendo lo que Jesús nos dice. Y si te conviertes en mensajero de la palabra de Jesús, entonces un pregonero de justicia, un anunciador de buenas nuevas, alguien que dice lo que Cristo ya ha dicho. Y si te encuentras con que alguien se arrepintió, tú te das cuenta que ya se arrepintió, tú piensa esto: en el cielo ya ha sido declarado libre de pecado. Todo lo que tú digas es afirmar lo que ya sucedió. Es eso cuando tú remites los pecados a alguien. Ese es el sentido de las palabras de Jesús. Cuando tú remites los pecados de alguien, tú se los quitas y tú le dices: ¿sabes qué? Tú ya te perdonaste. Conforme a la promesa del Padre, los pecados ya no están contigo. Por otro lado, a quienes se les retuvieres. Si tú ves que alguien realmente no se ha arrepentido, hace falta que haga algo. Así como Juan el Bautista dijo: así no vas a huir de la ira venidera. Así como Pedro le dijo a Simón: estás aún en hiel de amargura. Eso es retener los pecados. Eso es decirle: necesitas aún arrepentirte. Hay aún personas que se creen cristianas, hay personas aún en las iglesias que no se han arrepentido como debe de ser. El mensaje del Evangelio es que si te arrepientes, como dijo Pedro, arrepentíos y convertíos, para que vengan a tu vida tiempos de refrigerio. Eso es lo que Dios promete. Jesucristo vino para traernos vida y vida en abundancia. Y eso lo dice aquí el apóstol Pedro con esas palabras: para que vengan del cielo tiempos de refrigerio. Eso quiere Dios darte a tu vida, que sea una realidad que tú llegues a experimentar. Síguenos viendo a través de Facebook o YouTube en Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve.